Probando, probando. A ver, la prueba. Sí, que no me corté la cabeza. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Estamos en otro vídeo más. Y bueno, por fin tenemos a Manolito aquí en el canal. A ver cómo lo podemos organizar todo este vídeo para que os guste, porque tenemos incluso una ronda de preguntas que nos ha hecho la gente en el Instagram. Y bueno, la idea es que Alejandro nos cuente un poco la experiencia del proyecto, de todo su proyecto del coche, la preparación, qué es lo que más le ha gustado al coche, etcétera, etcétera. Entonces, nada, Manolito, preséntate, tu nombre, tu edad, tu peso, tu estado civil. Que no. Yo soy Alejandro, ya sabéis, alias Manolito para los amigos. Y aquí estamos para presentar el GK20 de TM Racing que yo llevo. Queríamos hoy enseñar un poquito la preparación que tiene, ya que nos habían preguntado muchas veces, enseñar un poquito las vueltas que ha estado dando, que es el inicio del coche y tendrá que ir de ahí a mejor, y sobre todo, pues aparte de animar a todo el mundo a que tenga algo parecido, solucionar las dudas que tengan y enseñarlo, que al final, como nos gusta tanto, queremos que lo vea todo el mundo. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que sí, podríamos empezar. ¿Cómo se te ocurrió empezar con este proyecto al final? Porque sí que es verdad que en nuestro grupo de amigos siempre cada uno tiene unas preferencias, y que es verdad que a ti te tiraba más el tema del grupo VAG en su día, aunque luego sí que es verdad que ya te envenenaste con Hondas y ya llevas creo que más de 10 años. 10 años sí, por ahí. Y ¿cómo llegaste a decir, pues mira, porque también comentar que Alejandro empezó con un VTI, estuvo... Ahí está, ahí os lo cuentas. Entonces, bueno, cuenta más o menos ya todo para la gente que... Pues empecé en 2012 con un VTI que me cayó del cielo, de una señora que se quería deshacer de él, encantadora, y me lo cogí. La verdad es que de chiripa conocí aquí a nuestro compañero Walter y empecé con la preparación de todo el coche. Sí que es cierto que el proyecto de K20 ya cambió mucho, porque tuvimos una desgracia, como sabrá mucha gente, y se nos quemaron todos los coches en un incendio que hubo hace tiempo. Y ya después de haber tenido el B16, volver a lo mismo no quería. Tenía claro que tenía que volver a ser un EG, porque soy un enamorado de los EGs, y entonces, ya que tenía que volver a hacer esto, pues había que hacer un cambio. Y el único cambio posible era irse a K20. Mientras tuvimos un B18, hasta que se terminó el K20 tuve otro EG B18, que la verdad es que le tuve un cariño enorme, pero esto era el proyecto de verdad, el K20. Y la verdad es que era como una idea loca hasta que lo pedimos, ya me animó. Lo peor de todo de tener un amigo como Walter es que a ti se te ocurre algo y no te dice, no, déjate. Él te anima a hacértelo cada vez, ni siquiera de un coche salir los fines de semana, sino de acabar con esto, con la jaula, con el bucket único y con todo. Sí, desde luego el coche es un coche ya de carrera, o sea, ya hablamos de un coche que no tiene incluso faros, tiene una instalación que, bueno, ahora también lo comentará, una instalación eléctrica nueva por completo. Lo que sí me gustaría que le comentaras a la gente, porque has comentado que luego tuviste, bueno, hicimos con B18, Sí. coche corrió un montón, es más, estabas en 1.56, puede ser. 1.56 y Efectivamente. el B18 a un C4 y lo evolucionamos muy poco. Sí. Muy poco, al nivel que de chasis no lo tocamos, los Allen Blocks ya de sus 20 y pico años y todo. Era un coche muy agradecido y muy divertido. Esto ya era algo muy distinto, porque ya cuando pasamos a este, sí que hay que hacerse a conducir un coche con las suspensiones ya mucho más duras, mucho más rígido de todo, y con un motor ya que ya no vas al límite del coche como antes, sino que ahora ya tienes que ir al límite tuyo. Yo creo que ya ahora lo que hay que hacer es ir superándose a uno mismo. Hemos ido... Este además lo hicimos con una idea, que hicimos el K20 con X cosas y luego lo hemos ido cambiando. No duró ni 4 tandas casi con las llantas de 15 y todo, y lo hemos pasado ahora a llevar llantas de 17, que nos han hecho muchas preguntas de por qué las llantas de 17. Sí que es verdad que de motor el K20 todavía lo tenemos totalmente stock. Sí, no está abierto el motor en sí, o sea, lleva todo de origen, levas, muelles, pistones, todo, no se ha tocado. Simplemente lo que hicimos fue hacer un mantenimiento cadena, a fondo, eso sí. El sensor, y luego pues de motor, preparación no tiene más que el colector de admisión, colectores de escape, como ahora enseñaremos, y la electrónica de Walter.
Luego sí que es cierto que como lo hemos aligerado mucho y hemos dejado muy sencillo, sobre todo de lo que antes decía el del cableado, que os lo quiero enseñar porque le suprimimos absolutamente todo, desde el arranque, el contacto de las luces, lo hemos dejado con lo mínimo para que funcione. Ya de hecho habéis visto que incluso le tuvimos que suprimir un faro y yo le dije, es que no quiero ni los cables de la luz de marcha atrás, con lo mínimo posible. Así que al final el coche se ha quedado muy sencillo a nivel mecánico, a nivel eléctrico, que yo creo que es un plus que tiene. Ahora me gustaría que lo viéramos en detalle, ahora en cuanto vea Walter lo vemos en detalle. Nada, pues cuéntanos a ver si quieres un poco más a fondo, aunque ya hemos comentado que el coche estaba sin tocar, pero lógicamente esto no es un swap que lo quisiste hacer así en plan, montar todo de serie, porque sí que es verdad que lo ideal siempre es intentar hacer algunas pequeñas mejoras para luego conseguir el resultado que hemos conseguido también, que eso ya lo comentaremos. Así que nada, cuéntanos. Pues a ver, empezamos con el K20 como hablábamos stock, pero suprimiendo todo lo posible, desde el radiador de calefacción para eliminar todos los manguitos de agua posibles y que tuviera las mínimas averías. Hablando ya de eso mismo, le instalamos un radiador grande que además, ya que el que queríamos adaptar no quedaba justo centrado, escogimos por hacer este en el que cambiamos toda la parte superior para que se adaptara clavado al coche sin tener ni que girar manguitos ni que hacer nada en absoluto. Tenemos una admisión que pusimos un colector RBC, que la verdad es que me gusta mucho cómo quedan las piezas originales y esto era lo mejor que podíamos coger en ese estilo, con una admisión directamente al faro. Como veis que al final hemos hecho pruebas en banco y nos ha dado muy buen resultado. También pusimos unos colectores 4.1 soldados por aquí por el mismo Walter, que la verdad es que han dado un resultado en banco fenomenal. Y luego ya nos metemos en otro tipo de cosas, como puedan ser, bueno, pues unos soportes muy rígidos, que la verdad es que facilitan mucho el tacto del cambio. Va asociado a una palanquería de K-Tuner, que la verdad es que me gusta, porque tiene un tacto muy directo, además se puede hacer más corto, tanto lateral como hacia adelante, es una gozada. Las líneas de freno, en vez de respetar el reparto de vías que tenía, que en ocasiones, según la frenada trasera que llevaba, me da la sensación de que frenaba mucho detrás, hicimos unas líneas a medida con un repartidor a rosca, que la verdad es que al final nos ha permitido ajustar exactamente el coche a lo que queríamos. Y pusimos una bomba de 1 pulgada, que yo creo que al final para este sistema de frenos viene bien. Y no solo por eso, sino porque la idea de un futuro en este coche es ir a un kit de frenos más grande. Con eso respondo aparte de una de las preguntas futuras, pero creo que en esto ya es una de las cosas que da una pista de por qué lleva esto. Con lo que respecta al motor, en el resto yo creo que está bien. Luego ya pasaríamos a algo como tema de suspensiones, en las que hemos decidido poner una Stein Mono Sport. Van con una dureza de 16,9, o sea que tampoco va excesivamente duro, pero la verdad es que es una suspensión que a mí me da la sensación de que transmite mucha seguridad, porque sí que amortigua, no va tan seco y tan duro, no te va dejando todo el rato las ruedas en el aire, va muy bien. De frenada todavía llevamos solamente unos 282 de un pistón. Sí que es cierto que dentro de quedarnos en 282, al pasarlo a 5 tornillos, sí decidimos poner un disco un poco más gordo y conseguimos un disco de 28 de gordo, referencia Honda, que encajaba perfecto y se ajusta muy bien. Le hemos puesto también, yo creo que algo que montamos todos en este tipo de coche, reguladores de caída y de convergencia para poder ajustarlo a nuestro gusto, que al final los ajustes yo creo que quizá es llegando a este punto donde más haya que ir trabajando en ajustarlo a tu manera. Y en el resto, ahora lo veremos por dentro, porque yo creo que por dentro también es interesante verlo, cómo está simplificado, cómo está la caja de fusibles, cómo está todo el tema eléctrico, que lo dejamos muy sencillo, bucket, arnés, una jaula muy completa y además soldada al chasis, ni siquiera atornillada, soldada al chasis, que ha dado una rigidez estupenda. Y además lo completamos con unos buenos refuerzos de aletas detrás, ocultos y hechos y cortados a mano expresamente para este. A medida, hechos a medida. Muy buena modificación. Y la preparación del coche, bueno, los que lo habéis visto, ya habéis visto que luego son cositas hechas poco a poco y trabajadas, pero básicamente yo creo que por ahí tenemos una foto de cómo está preparado el coche. Sí, efectivamente. Sí, la verdad es que, bueno, ya como veis, el coche está hecho, pues se podría decir desde cero, el coche, porque lo dejamos en chapa entera. Quitamos incluso, que es un detalle que me gusta siempre mencionar, las líneas de freno de serie que van por debajo, todo eso lo quitamos, porque le hicimos las líneas nuevas enteras hasta por dentro. Hicimos, bueno, que ahora lo estaréis viendo ya en unas imágenes, lo que estaba, sí, la línea de freno con el repartidor, para que Alejandro luego lo pueda ir ajustando a su gusto según a medida que vaya haciéndose un poco al coche. La jaula, bueno, la fabricamos nosotros, también hecha a medida, soldada por TIC,
lógicamente un material homologado para que en caso de que, pero que esperamos que nunca pase, en caso de que, pero para que cumpla su función y también pues darle una rigidez brutal al coche. Montamos una barra, hicimos una barra de torretas, que ya Manolito también me lo pidió, que ya también lo estaréis viendo. Una trasera, una barra de torretas trasera, porque la delantera sí que la lleva el VTI y oye, pues de momento va bien, está cumpliendo su función, efectivamente. También le montamos un asiento Sparco, luego... como ha comentado, lo que es la instalación eléctrica, todo simplificada. Le montamos una EQ Doctronic que le pusimos, bueno, sí, le hicimos la... Perdón por el por el ruido. Le hicimos la electrónica también en banco y la verdad es que conseguimos unos resultados bastante buenos, diría yo. Para la configuración que llevas y bueno, la verdad es que nos gustó mucho porque sabemos que esta configuración ha dado muy buenos resultados. La línea también, que nos hemos olvidado, la línea en 70 completo, o sea que en inoxidable, claro. Y bueno, también montó el volante, ¿qué era el volante? El volante llevamos un OMP. Un OMP, el volante. 350. Sí que es cierto que como le hemos suprimido la dirección asistida, inicialmente montamos un 330 y al hacer este upgrade de ruedas decidimos ampliar un poquito, sobre todo para que estuviera un poquito más blanda. Sí, efectivamente. Sí, la dirección lo que hicimos fue realmente cambiarla por una manual, o sea, porque el hecho de no está eliminada, ¿verdad? Efectivamente, porque es más, no la recomendamos porque queda una dirección muy dura y tal, pero que no tiene nada que ver con una mecánica. La quitamos sobre todo para quitarnos un poco más del tema más líquidos, más posibles fugas, tema hidráulico, que eso muchas veces en los circuitos es ver muy a menudo un coche que tenga un problema de fuga de algo de hidráulico. De suspensiones, como comentó, montamos las Stein, las Monosport. Y bueno, es una suspensión, la verdad que increíble. O sea, Manolito está encantado con eso, porque además joder, es que en serio, cada vez que grabamos algo nos llaman o algo. Porque además es lo que siempre hablamos, que es una suspensión que no es tan dura, no es tabla. Lo que sí siempre te mantiene... ¿Para la dureza que tiene? Sí, efectivamente, para el muelle que lleva y tal. Por eso también me gustaría que comentaras a la gente que no siempre es importante el que vaya una suspensión más tabla, porque la gente confunde mucho el ir con una suspensión tabla a mejor. Y eso nunca... Eso hasta cierto punto no es bueno, porque al final un coche que va a tabla, va botando... Pues... Para mi gusto, el llevar una suspensión demasiado dura, lo único que hace es que según en qué zonas donde a lo mejor haya que pisar un piano o incluso a lo mejor frenar un poco torcido, te acabe complicando más la vida que facilitándola y que mejorando los tiempos. Porque al final un poquito de flexión de la suspensión yo creo que también ayuda a todo el conjunto en general. Con una suspensión muy dura o ya lo tenemos también muy mejorado a nivel chasis o al final va a ir arrastrando de la parte más débil. E incluso según el neumático que llevemos también lo vamos a destrozar muchísimo más rápido y a pasarlo de temperatura. Yo creo que incluso los pianos, según para el aficionado a los propios pianos, a subirse por ellos, pues una suspensión tan dura te puede llegar incluso a descolocar. Yo creo que muchas veces más que a facilitarte una curva más rápida. Sí, efectivamente. Bueno, espero que eso quede un poco más aclarado, espero que os ayude en ese aspecto del tema de suspensiones. También el tema del setup, que bueno, ya al final lo comentaremos porque había mucha gente que ha coincidido en eso. Le ha querido preguntar a Manolito qué setup lleva y sobre todo por qué tanta rueda. Pero bueno, eso lo miraremos ahora, que también hay una modificación última, pero sí que también no hemos hablado del autolocante, porque es verdad que ya la última modificación que le hicimos fue montarle el grupo corto. Y bueno, coméntanos, ¿qué tal la experiencia, la mejora con respecto a antes? También, bueno, comenta cuando no llevas el grupo, vamos a verlo. Montaba las ruedas, etcétera. Digamos, cuando
montamos el coche, iba con una llanta 15 con el grupo de serie de un EP3 y la verdad es que la relación de marchas era muy buena y las prestaciones del coche eran muy buenas. Probamos un solo día la llanta en 17 con el grupo de serie y la verdad es que se notó una diferencia a nivel potencia muy grande. La diferencia de las curvas, cómo encajaban las propias marchas, sí que es cierto que desencajaba un poco. Entonces pasamos a poner un grupo 5.3 en la caja de cambios, además ha quedado perfecto porque es un poquito más corto que como iría con el grupo de serie y la llanta de 15, ha mejorado un poquito en ese sentido, pero la verdad es que ha sido una modificación estupenda, hace que las marchas encajen en los sitios exactos y se nota una diferencia de potencia muy buena. Sí que es cierto que yo ya monté el grupo anteriormente en el B16 que hablábamos inicialmente y me pareció una modificación estupenda, pero ahora me confirmo en que esto ha sido una mejora buenísima para el coche. Como decía Walter, llevamos un autolocante M Factory, no de discos, llevamos un autolocante normal, sí que es verdad, y lo que sí lleva en la caja de cambios también es un embrague de Competition Clutch, sí, que denominan Super Single, sí, y tiene un tacto buenísimo. Es un horror para maniobrarlo, pero luego es verdad que el circuito tiene un tacto muy bueno. Eso unido a los tacos tan duros del motor ha hecho un conjunto de caja de cambios excelente. Sí, además hay que destacar también que el autoblocante no es la versión básica, porque M Factory sacó luego una versión Stage 1, creo. Race Pack. Es un Race Pack que el tarado que tiene lo que es el autoblocante es algo más agresivo, entonces eso también ayuda y se nota bastante por el paso por curva. Es un punto bueno. Y bueno, pues vamos, yo creo, con la ronda de preguntas. Vale. Y nada, pues vamos a ver. Aquí Misha pregunta, espérate, es que hay un montón de preguntas que han escrito la gente, pero sí que es verdad que la mayoría ha coincidido mucho en el tema del setup, de suspensiones. Y yo creo que la gente cuando hace esa pregunta es porque ya le interesan cosas muy, bueno, o sea, mucho más importantes que el hecho de preguntar, oye, pues no sé qué. O sea, ya cuando te preguntan por setup es porque la gente ya intenta apurar. El setup, podemos hablar un poco de cómo está hecho. Es verdad que antes llevaba unas caídas un poquito más discretas, por decirlo de alguna manera. Lo hemos aumentado un poquito hasta ponerle 3,5 grados de caída adelante, que se ha notado mucho, sobre todo, luego veremos en los neumáticos la diferencia del desgaste, cómo lo ha gastado, y detrás le hemos puesto cerca de 3 grados, no llega, está en 2,8, pero le hemos puesto casi 3 grados, entonces 3,5 grados delante y 3 grados detrás. De convergencias esta vez se ha quedado, os voy a decir la verdad, no tiene nada muy extraño, porque lo hemos dejado prácticamente a cero, tanto delante como detrás, porque como le había puesto mucha caída, quería ser un poquito más conservador con el desgaste de los neumáticos, porque al final el futuro será ir abriendo un poquito esas convergencias para que el coche entre un poquito mejor en las curvas, que con la llanta en 17 sí se ha notado que la salida de las curvas te intenta sacar un poquito más hacia afuera, quizá. Entonces lo abriremos un poquito para intentar corregir eso, ya que hemos visto que la verdad es que el desgaste del neumático con 3,5 grados ha sido súper regular. Ha quedado con un desgaste muy bueno, que con menos caídas se notaba mucho cómo desgastaba el hombro y cómo hacía otros resaltos en el neumático. Sí, efectivamente. Ahora luego os pondremos unas tomas pues además que el coche está ahora de las últimas tandas, lleva unas de la semana anterior. Una semana parado lleva. Eso es. Y así que ya podéis ver el desgaste de los neumáticos, que la verdad es que es bastante bien. Es un signo de que vamos mejorando en el tema del setup, porque al final la gente se cree que el ajustar un coche en una vez ya es definitivo, y para nada es así. O sea, siempre una vez que tú ajustas el coche, sí que es verdad que a lo mejor ya te dejan una curva entrar mucho más cómodo, pero en otra dices, hostia, pues ya aquí no entro tan rápido. Creo que además el ajuste no es ni para el coche ni para el piloto, es una mezcla de los dos, porque lo que para uno puede valer y puede ir excelente, para otro puede ser una locura de ajuste, o porque lleva el culo muy suelto, o por tanto, o muy sujeto, o porque al final sea más nervioso o sea menos. Claro, eso es. Y sin contar que cada circuito luego es un mundo también. O sea, esto estamos pensando de momento seguir yendo al Jarama, pero también la idea es intentar ya ver algo. El coche ya está llegando a un punto bueno, hay que empezar a utilizarlo en todos lados. Al final el Jarama es lo que tenemos cerca y es nuestro modelo de probarlo y de testarlo. Entonces al final, cuando ya esté en el punto en el que queremos, habrá que empezar a recorrerlo todo para ver qué resultados da en el resto de los sitios. Teníamos que responder, creo que alguna otra, como por qué le habíamos puesto llantas en 17 y por qué este diámetro. Sí, ahora empezamos con la ronda de preguntas, porque como había comentado, sí que ha habido mucha gente que nos ha enviado una pregunta, porque lo pusimos en nuestro Instagram y en nuestro Instagram
Y nada, sí que es verdad que ha coincidido, pues yo creo que más del 50% en preguntar lo que el tema del setup, que ya lo ha comentado, ya ha dicho qué configuración lleva, porque bueno, la gente muchas veces cuando preguntan eso parece que le estás preguntando ahí un secretismo y esto al final es compartir, ir probando, claro, y a lo mejor probar este setup para vosotros no es no os vais a sentir cómodos y tenéis que probar el vuestro, pero bueno, como le preguntaron de forma directa a Manolito, pues ahí ya lo tenéis la respuesta. Aquí tenemos una pregunta de Helms, del Z4, que esta pregunta me gustó mucho también. Top 3 de cosas que le ha hecho al coche. Top 3, pues entre el top 3 está una de las últimas que hemos hablado, que yo creo que es el grupo, porque ha dado buen resultado tanto en potencia como a la salida de las curvas y todo. Creo que ha sido una cosa que ha mejorado muchísimo. Luego decir un top 3 es difícil, porque top 1 yo creo que sería empezar por haber hecho el K-Swap, que al final no deja de ser una modificación. Top 1, el coche entero. Es un top muy complicado. Y podríamos decir como último, pues por mucho que esté ahí en controversia, quizá el haber puesto la llanta grande sí lo veo como una modificación muy buena por la estabilidad que ha dado, por la sensación de seguridad que transmite el coche yendo ya a una velocidad elevada. Quizá en una velocidad más baja o con un motor un poco más pequeño estaba muy bien con la llanta 15, la combinación que tiene, igual hasta más nervioso o más juguetón, pero sí que es cierto que cuando va a X velocidad también lo que quiere es que el coche te transmita un feeling que quizá con la llanta 15 no me transmitía y me obligaba a bajar un poquito el ritmo cuando se podía ir un poco más rápido. O sea que yo creo que ahí tenemos unas buenas modificaciones. Pues espero que haya quedado respondida tu pregunta, Jens. Gracias por preguntar. Otra pregunta muy buena, que bueno, justo lo acabas de comentar, pero bueno, yo creo que queda bien responderlo de forma directa, de Chufas. ¿Penalizan mucho las llantas en 17 comparado con las de 15? Pues si dejas la caja de cambios original y el motor original y todo, la verdad es que penaliza muchísimo a nivel rendimiento y prestaciones, porque mejora mucho a lo mejor en la frenada o en cierto paso por curva rápido, pero sí que es cierto que lo que es la aceleración, a mí me pareció desde luego que en estos coches atmosféricos con un par muy bajo penaliza mucho. Hay que hacer algo para volver a recuperar ese brío original que tienen los motores. Bueno, Chufas, pues muchas gracias por tu pregunta. Yo espero que lo haya respondido como querías, pero sí que es verdad que tengo que comentar que como había comentado, bueno, como he dicho antes, es que ha habido como 20 preguntas igual. Entonces yo ya doy por hecho casi que esto lo responde a todas esas, excepto que creo que no has dicho, no sé, bueno, no me acuerdo ahora, si has comentado de que ha preguntado, bueno, es que los nicks, GMMZ33, ¿qué medida de llanta y neumático llevas? Pues ahora de llanta lleva unas 17 por 7,5 en un ET38 que nos ha encajado, y el neumático que llevamos ahora mismo está con un Slick Hankook y lleva unas 215 615 R17. Ya sabéis que como los Slicks te lo marca distinto, no en perfil sino en el total de neumático, y al final, bueno, como si fuera una 215 45 17, quizá con un poquito menos de perfil. No llega como una 215 40, sería quizá una cosa entre medias de las dos a nivel perfil. Pero con esta sección en 215, en un buen neumático, la verdad es que funciona fenomenal. Quizá no hemos puesto un neumático que a lo mejor en 17 fuera más pequeño. Lo primero porque en un neumático semi 215 40 estaban quizá a un precio que no corresponde, y en este formato pues en slicks no hay nada más bajito. Los slicks siempre tienen un diámetro bastante más grande, y al final al tener un diámetro alto hay que habituar el coche a eso. También quiero decir que con esta modificación de hacerlo así hemos conseguido levantar un poco el cárter del suelo, que en los K siempre es algo que te llega a preocupar, que nunca en circuito no tiene que pasar nada hasta en el momento que te sales, y entonces se agradece llevarlo un poquito más alto el cárter. Yo creo que eso unido, sí que es cierto que luego el coche ha levantado todo mucho, lo hemos intentado bajar todo lo posible, pero si algo bueno tiene es que la suspensión incluso ha recuperado un poquito de su posición original, que luego ya sabemos que siempre que los bajamos cambia mucho la posición de los brazos, y así hasta hemos recuperado un poquito esa posición suya de origen, que quieras que no funciona mejor en ese ángulo. Sí, efectivamente, has mejorado, o sea, has
como has vuelto a dejar lo que es la geometría de la suspensión, porque ya incluso también le montamos las rótulas para mantener, eso es, las rótulas un poquito más altas para mantener lo que he comentado antes, lo que es la geometría de la suspensión, porque sabéis que cuando baja el coche ya no queda igual y tal. Entonces es un dato muy importante. Así que nada, espero que haya resuelto tu pregunta. Y tenemos una pregunta de Carlonchito, que es muy parecida a la del resto, pero Carlonchito nos dice que qué caídas llevas y qué presión de neumáticos. Eso no lo has dicho. Le hemos respondido antes con las caídas. Eso es. El 3,5 grados delante y los casi 3 detrás. Que a lo mejor en algún momento incluso le ponemos los 3 justos detrás. Y con respecto a la presión de neumáticos, pues la verdad es que siempre solemos salir con una presión de neumáticos normal, a lo mejor rondando en el 1,8 o 1,9 o 1,7 según el día que haga de temperatura, pero luego para mantener los 4 prácticamente por igual, entre el 2 y el 2,1. Sí que es verdad que intentamos ir regulando en cada vez que salimos para ir contrarrestando, pero 2,1 yo creo que es una presión para este tipo de neumático en la que a mí me transmite una buena seguridad. El flanco, la frenada, el desgaste, todo. Yo creo que es una buena presión, por lo menos para mí, para funcionar. Hablamos de slick o de lo que llevas tú ahora, ¿no? Entiendo. Hablamos casi en todos ellos. Lo digo porque igual también no sé si vendría bien que recomiendes por tu experiencia, que has rodado muchísimo. Ya digo que Manolito ha rodado muchísimo en el Jarama y claro, al final esto es quien rueda más va aprendiendo más. Entonces quien más experiencia tiene es decir que más horas en el Jarama tiene. Yo lo veo así y creo que es así. Entonces digo, de cara a gente que por ejemplo lleva un semi en 15, ¿qué neumático, o sea, qué presión, perdón, le recomiendas para calle? Bueno, si es para calle al final habrá que hacerlo... O sea, perdón, para calle, para circuito, pero un neumático de calle me refiero, no un slick como el que llevas tú ahora. Hombre, si es un neumático de calle, siempre hay que tener en cuenta que según el perfil que llevemos, yo creo que merece la pena llevar algo más de presión, pero sobre todo para evitar esa deformación tan grande que tienen los laterales, que por eso en un slick te puedes permitir el lujo de dejarlo en 2 bares en caliente, que a lo mejor está a 1,5 o por ahí en frío, o a 1,6 en frío, pero quizá en un semi, si es un semi de calidad con un flanco muy duro, te puedes permitir el lujo de las mismas presiones que en un slick, pero quizá en un semi, pues que tenga un flanco un poquito más delicado o con un neumático de calle hay que mantener una presión, igual no va a ser mucho, pero igual un par de décimas o 3 décimas más alto, solamente para que aguante la compostura en las curvas y para que el flanco no empieces a comer mucho más allá. También eso hay que comprobarlo con la conducción de cada uno, porque si le damos mucha presión vamos a notar cómo vamos a dejar el neumático por el centro con un valle muy grande que va a quedar con un desgaste. Sí, efectivamente. Y también creo que tiene mucho que ver también el reglaje de suspensión. Claro. O sea, el tener muchas caídas también afecta mucho también a la temperatura de neumáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que llevar mucha caída tiene que ser para un coche que solamente se dedique a eso y con un neumático en condiciones, porque con una rueda, como me decías antes, a lo mejor de calle, un slick o un semi-slick normal, pues mucha caída a lo mejor no es capaz de aguantar el propio flanco del neumático, llevar mucha caída sin tener una deformación excesiva. Bueno, pues vamos ya casi con las 2 últimas preguntas. 2 últimas, sí. Todavía 2 preguntas. Hels, otra vez, que ha hecho muy buena pregunta esa Hels. Le Mans, ¿dentro o fuera dentro? Yo creo que depende mucho del coche que llevemos, y en este caso con estos, yo te diría que ni siquiera ni dentro ni fuera la entrada, sino por lo menos para mi gusto, a mí me gusta mucho entrar por el medio y salir por dentro, efectivamente. Dentro, por lo menos a mí me parece que es hasta algo más complicado, tienes que tener un coche en el que vire muy bien para hacerlo, y no lo suelo hacer tampoco ni siquiera nunca por fuera, porque no hace falta quizá alejarse tanto. Así por el medio y para adentro me parece que es una buena solución para esa curva. Bueno, pues espero que haya respondido a lo que querías, Hels. Gracias nuevamente por tu respuesta, o sea, por tu pregunta, perdón. Y por último, he dejado esta, no sé, ¿por qué un eje? ¿Por qué un eje? Es que la pregunta al final es una pregunta que no sé decir que es complicada o que no tiene ni pies ni cabeza. Un eje es por lo que representa. Al final yo creo que de los Civics es el icono de los Civics. Sí que creo que es un eje, siempre es el coche que te transmite muchas sensaciones. Los SK, luego todo el mundo dice, pues los SK son un poco más nobles. Pues al final, claro, porque son un poco más nobles ya no lo quieres precisamente un eje. Los cuartas ya igual dices, pues ya son más antiguos y tienen cosas en las que no se puedan evolucionar tanto. Los cuartas sí que creo que al final el eje
es casi la decisión acertada y además aquí no puedo decir nada porque creo que todos somos amantes de los ejes. Así que el eje es una decisión de corazón más que de otra cosa. El que ponga dislike es que tiene un EK. Y bueno, yo creo que ya terminamos la ronda de preguntas. Y bueno, pues comentar que Alejandro la semana anterior estuvimos en el Jarama, pudo mejorar incluso más de un segundo, tu récord, tu último récord que tenías. Hablamos de récords personales aquí, obviamente. Siempre. Esto ya es... Siempre lo que le digo a Alejandro, en este coche lo suyo es que él haga pues unos tiempos personales suyos, que diga, pues mira, yo con mi coche he hecho en este sitio este tiempo, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de récords personales, en este caso de Manolito, obviamente. Y estuviste anterior con las llantas, eran con las llantas 15, creo, estuviste en 1.50 y... 1.51.7, ahora con esta modificación. Sí que es cierto que la otra vez que lo probamos con las llantas en 17, entre que los neumáticos, como os decía, no acompañaban y tuvimos alguna cosilla más que hacer en el coche, lo que hicimos solamente 8 o 10 vueltas ese día, fue casi una prueba solo de las llantas en 17, con esta modificación y este primer día de uso completo, que de verdad lo hemos usado unas cuantas vueltas seguidas. ¿Cuántas vueltas llegaste a dar? El otro día hicimos, creo recordar que 30 vueltas, no sé si 30 o 32, pero más o menos ahí estuvo, y hemos bajado ese segundo que decía Walter hasta 1.50,6. La idea de esto es seguir bajando, porque yo creo que todavía el coche, sin necesidad de modificar nada más, es capaz de bajar. Ahora tenemos que, pues, lo que hablábamos antes con los ajustes, creo que tenemos que ir ajustando de lo que nos cuadra y de lo que no nos cuadra para mejorarlo, y a ver hasta dónde llega. Esperemos que llegue bastante más abajo. Esto es el principio, ahora que parece que ya va por su camino, es el principio. No sé si decir un par de preguntas más. que bueno, una es de mi compadrito Fidelito, que yo espero que sea el próximo, porque la gente también lo ha pedido, con su FN2. Ah, bueno, mira, Luisín os hizo una pregunta muy buena. Bueno, las llantas ya están... Bueno, y de hecho, otra cosilla de lo de las llantas que no hemos dicho, que no sé si lo hemos dicho antes o no, al principio del vídeo creo que sí, uno de los motivos de poner las llantas en 17 fue, aprovechando el cambio a 5% 14, pues ponerlo más grande y en un futuro tener esa posibilidad de poner también un kit de frenos más grande, que con llanta 15 no nos permitía y con llanta 17 todavía no lo hemos hecho, pero está la posibilidad, ahí la posibilidad de poner el kit de frenos que te apetezca. Efectivamente. Luis Ning nos preguntaba ¿qué refuerzo de chasis lleva? Y luego, ¿las llantas por qué tan grandes? Bueno, las llantas ya creo que ya están respondido todo. ¿Qué refuerzos? Yo creo que ya lo hemos explicado antes también. Luego habrá que ponerlo bien en detalle, pero bueno, aparte de una barra de torretas original en la parte delantera, en las aletas le pusimos unas placas, pero ni siquiera atornilladas a las bisagras de las puertas ni a nada, sino que pusimos unas escuadras que van directamente soldadas al chasis, que yo creo que eso al final ha dado un refuerzo muy bueno con esas escuadras directamente que puedan ayudar en la deformación de las patas. Y en la parte trasera del coche pues hemos puesto una barra de torretas soldada directamente también al chasis, no la hemos querido atornillar, la preferimos soldar, y luego ya todo en la propia estructura de la jaula, porque ya no hicimos una jaula normal, sino con una barra cruzando por el suelo también por la parte de detrás de los asientos, una barra frontal que pasa a la altura de los pedales del coche. Le hemos puesto muchos refuerzos. Como toda la jaula además, como os comentaba al principio, va soldada al chasis, que no va atornillada, pues tiene un... Es un plus, eso es un plus. Lo que sí no hemos comentado, el tema de estabilizadoras, que es un tema que no muchos le prestan mucho, o sea, no le dan mucha importancia, pero creo que es vital para, sobre todo ya un coche de carreras, el poder elegir unas estabilizadoras funcionales sobre todo, y porque muchas veces el pasarte de una estabilizadora muy gorda, el coche se puede volver hasta muy peligroso, o montar algo que luego digas, puf, me he quedado corto. Entonces, ¿qué estabilizadoras llevas? En este caso optamos casi por lo más... ir a lo seguro, que era montar unas estabilizadoras de íntegra, de F2, y montamos una estabilizadora delantera de 24 y una trasera de 22. Teníamos la opción, porque teníamos una barra de 26 para la parte delantera, pero lo que no quisimos es que tuviera quizá esa descompensación y que al final
se quedase el coche con un comportamiento que no era el ideal. Sí, justo lo que decía antes Walter, cuanto más grande la estabilizadora mejor. Yo creo que en este caso es mejor que la delantera no sea ya más grande, porque al final nos va a empeorar el comportamiento, y decidimos 24 milímetros delantero, 22 milímetros en el trasero, y la verdad es que el comportamiento es muy bueno. Detrás lo acompañamos con un refuerzo, con una SR que le montamos, que por lo menos así aprovechamos y que no fuerce la estabilizadora tanto los anclajes del propio chasis. Como va atornillada directamente al refuerzo, pues es una cosa que mejora mucho. Bueno, pues otra pregunta de mi compadrito, que bueno, esta muy rápida y es casi en plan ya de coña. 86 por 86, 87 por 86 por 86 o 87 por 99. Y al final hasta quien sepa ya sabe por dónde van los tiros. Hasta los números son más bonitos, siempre 86 por 86. Eso. Resuelto. Y ya, esto sí que ya la terminamos, que es una pregunta muy buena. Solo espero nunca montar un K24 para tener que comerme mis palabras. Uy, no sé yo, no sé yo. Nunca se sabe. Y por último, una pregunta muy buena también de Misha, que nos ha vuelto a hacer otra pregunta. ¿El futuro del eje será aligerar más o más potencia? Es una pregunta complicada, porque realmente no sabes ni para dónde quieres tirar. Yo creo que por ahora, si tuviéramos que hacer algo que mejorase el coche, creo que realmente sería incluso aligerarlo un poco más. Habrá que ver si realmente es el camino que tomamos, porque a lo mejor hasta que lo empecemos a aligerar sí que hacemos alguna cosa, no sabemos, no sé si lo voy a hacer ya o no, pero a lo mejor optamos por montar una leva o por hacer alguna cosa, porque lleva las originales. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que lo mejor sería aligerarlo antes de subir de potencia, pero no sé si va a ser el camino que vamos a tomar, el de aligerarlo, aunque yo creo que lo razonable habría sido eso. Yo creo que quizás lo que tengamos que mejorar no va a ser ni la potencia ni el peso, sino lo siguiente, igual un poquito la aerodinámica, para que el coche se pueda permitir el ir un poquito más rápido con la potencia que ya tenemos, y en vez de tener que coger en las rectas, poder hacer un poquito más rápido las curvas. Bueno, Misha, pues espero que hayas respondido a lo que querías. Esperamos coincidir y vernos pronto en el circuito, pues ya lo sabes, siempre también te recomendamos de que te apuntes. Bueno, pues ya terminamos con esto, ya sí, terminamos la ronda de preguntas. Y nada, pues, y poco más. Lo siguiente, pues ya te iba a preguntar qué ya es lo siguiente que vas a hacer y bueno, ya lo tenemos. Ya está respondido. Así que, pues nada, gente, que espero que os haya gustado el vídeo. Y cualquier duda o consulta que tengáis, dejadlo en los comentarios. Incluso a Manolito, si le queréis preguntar algo incluso más de que no lo hayamos comentado en este vídeo, pues dejármelo también. Pondré su canal de YouTube, donde él pone las vueltas rápidas de cada vez que va al Jarama. Y nada, además, nos despedimos dejándole la última vuelta rápida de la semana pasada. Esperamos que os guste y nada, pues hasta luego.